Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que han ocasionado la histeria de México. Yo soy Omar Benítez, gracias por escucharnos otra semana más. Hay un pequeño spoiler. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, estoy muy contento de estar aquí de nuevo, un nuevo episodio, cotorreo sabroso, histórico. Y ahí está. Lo que se está perdiendo en YouTube. Los que no están escuchando esto en YouTube. En YouTube no saben qué No está saben qué está pasando, pasando. la magia que está pasando, pero pues ya que se introdujo el mismo en la toma, también Literal. vamos a introducir al gran invitado de hoy, Ray Contreras. ¿Puedo introducir al invitado, dijeron? Introducirlo a... Oye, espérate. ¿Esta es mi cámara? Esa es tu Sí. cámara. Quiero pedir que ya no voten por ella. ¿Cómo están? Está Muy muy bien. bien, muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí en Juárez. ¿Cómo estás, Ray? Bien, muy ¿Sí? bien. Emocionado y pues acabo de probar pelo rico con marihuana. Entonces no sé. Vamos a descubrirlo juntos. Vamos Te a va a ir descubrir. bien, te va a ir, vas a ver. No es para tanto, no está tan fuerte. Y tenemos aquí a la productora. No está tan fuerte. Estoy bien, voy a estar pegado. Pone la cámara de Ray, y ya sin el Ray no la pone así. De repente vaya, El Ray tirado y Estoy dormido. atrás de ti, así. Un dibujito. No, y tenemos en los controles a Diana, la patrona. La patrona del podcast. Hello. Ray está bien, se está respirando. Necesito que lo Sí, estoy monitoreen bien. todo el Estoy bien. Yo siento que me episodio. va a pegar como en 40 minutos. Hola, historiadores, bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos todos. Ay, perdónenme. ¿Es la alerta sísmica de Juárez? No, es Dígame alerta la de verdad. volcanes. ¿No te dijeron que había volcanes aquí? ¿Qué? Creo que traes ahí mi teléfono y nomás hay una pequeña disculpa. Ahí bájale todo. Déjamelo. Sí, ya, seguimos. Excelente, una pequeña disculpa, una intervención. Esto se va a quedar. Todo se va a quedar, aquí no se corta nada. Ah, Es ¿sí? natural. Oh. Vámonos. Y ni modo. Bienvenido, Ray. Espero que te guste el episodio de hoy. Y Ok. espero que también los que nos escuchan por primera vez nos den una oportunidad y escuchen otro de los episodios que tenemos. Estoy seguro que si les gusta este episodio, les va a gustar otro de los episodios que Así tenemos. es. Entonces quiero contarles que a principios del siglo XX, en México y en buena parte del mundo, los médicos todavía entendían muy poco sobre la mente. Muchas veces metían en el mismo saco una enfermedad mental con la pobreza, el alcoholismo, la discapacidad, la tristeza profunda o una conducta que era considerada extraña. Para ellos todo eso era enfermedad mental. Ese era el verdadero peligro, que una persona vulnerable cayera en manos de un sistema que hablaba con seguridad sobre cosas que apenas comprendía, como yo en este podcast, básicamente. Ah, perro. Pensarlo hoy inquieta porque en ese tiempo bastaba salirse de lo esperado para quedar marcado por un diagnóstico difícil de quitar. Es en este contexto que el Porfiriato se propuso en edificar uno de sus proyectos más ambiciosos, un lugar donde concentrar todo ese tipo de enfermedades mentales y mostrar al mundo la modernidad mexicana. México no sabía que esta, que parecía buena idea, podía terminar terrible. Por eso, hoy traigo para ustedes el tema del manicomio de la Castañeda. A huevo. Me encantan las historias de terror. y más de gente, pues que le faltaba ahí 2, 3 tornillitos, ¿no? Ajá, como los que le hicieron, los que hicieron el manicomio. Como quienes lo construyeron. Los que hicieron guerra de chistes también. a mí me da risa que yo fui muy católico. Entonces cuando leía la Biblia y todo eso me asustaba mucho con las historias estas de poseídos y endemoniados y todo. Y luego se alcanzó a definir que pues eran enfermedades mentales en su etapa más primitiva. Y ahí me asusté porque dije, wow, o sea, lo que me dice mi mente no es un demonio, o sea, no se puede quitar. Como que dices, te exorcizan y ya. Sí, vas con el Y padrecito, aquí no. le pagas una Aquí es feria. terapia, pagar como 1,700 pesos a la quincena a un doctor que te va a decir, pues sígueme pagando en lo que... Y luego parte medicamento. Medicamento. Que es una lana también. Y pues, esfuerzo propio. Tener Sí. que decirle a la gente, tengo TDA. ¿Saben? Como que tengo TDA, perdón. Todo el tiempo. Un saludo a la morra que atiende el Círculo K. Que está- Sé que nos está viendo. sé que nos está ahí. Bueno, déjenme contarles que para los años de 1858, en el barrio de Mixcoac,
que se ubicaba al sur de la capital del país en ese entonces, comenzaba a funcionar una hacienda que para entonces se le conocía como la Hacienda de la Castañeda. Algunos aventuran a asegurar que el nombre viene del primer dueño, que tenía Castañeda por apellido. Sin embargo, según registros históricos del lugar, el nombre se atribuye directamente a la plantación de árboles de castaños en el terreno. La hacienda comenzó como las propiedades importantes de ese entonces. Era un vasto terreno que contenía una casa grande, trabajadores, administración propia y una economía que estaba directamente ligada al pulque, el cual para entonces movía enormes intereses en el Valle de México. ¿Sí? Con el paso del tiempo, el sitio quedó vinculado a Ignacio Torres Adalid, una de las figuras más poderosas del negocio pulquero, o como se le llamaba entonces, la pulcocracia mexicana. Gran nombre, Soy de la pulcocracia. Me encantó. Ese también puede ser el nombre de una mujer fea. ¿Cómo estás, pulcocracia? O viejita. Doña Pulcocracia. Doña Pulcocracia. Ah, yo le diría pulca. Pulca. Ay, nombre de perrita. Ay, pulcocracia. Estás montando el sillón. Pulquita, pulquita. No te provoca en nada el sillón. Y este señor era apodado el rey del pulque. O sea, por si faltaba. Claro. Bajo su control, la hacienda no fue solo un espacio de trabajo agrícola, sino también un lugar con prestigio social, pues contenía jardines y una vida cotidiana que era sostenida por empleados, administradores y familias que habitaban ahí o servían dentro de la hacienda. Pero, o sea, nomás era una hacienda tal cual y ya. Era una hacienda y ahí tenía sus propios eventos sociales para la banda de ahí y todo el Y rentaba el jardín para eventos. Y rentaba el jardín para quinceañeras. eventos, ajá. Ok. A finales del siglo XIX, cuando el porfiriato intensificó su apuesta por la modernización, la higiene y la reorganización de la ciudad, la hacienda estaba dentro de los intereses del gobierno. Ya le empezó a echar el ojo. Así que para 1893 el Estado adquirió los terrenos de la hacienda. Pero los apropió, ¿no? O sea, Sí, no es como que con te doy permiso. una feria, ¿no? No, el porfiriato no No preguntaba, negociaba, negociaba el Hubo porfiriato. mucho sexo anal ahí. Creo yo. Pero esto no sucedió de un día para otro, pues desde 1882 ya existían por parte del gobierno avalúos y estudios sobre la propiedad, junto con discusiones técnicas sobre sus condiciones físicas. O sea, no nomás llegó, sino que ya desde antes el gobierno ya le había echado el ojo a ese terrenito que se veía muy bueno para hacer cositas, ¿no? Por Sí. las castañas. Por las castañas. Se vienen cositas en las castañas. Con ello, la Castañeda, que era una hacienda privada, empezó a salir del mundo pulquero para entrar en los planes de los grandes proyectos públicos del porfiriato. La historia pulquera y social de la hacienda fue apagándose poco a poco hasta quedar en el olvido. Tanto que ahorita ya dicen la Castañeda y Nadie piensa en una hacienda de castaños, chinga tu madre, ¿no? Yo pensaría en una bailarina española. Sí, En la de Castañeda. Cancana. Castañeda. A lo largo del siglo, algo comenzó a cambiar. Poco a poco fue ganando terreno una idea que venía empujada por corrientes médicas y científicas de la época. La locura debía observarse, clasificarse y tratarse de forma especializada. Empezó a imponerse la noción de que el Estado debía intervenir de una forma más técnica, centralizada y moderna. La situación dejó de ser solo médica para convertirse también en política. Ya no se trataba solo de cómo aliviar al enfermo, sino también de cómo ordenar a la sociedad. Cómo separar lo que venía como normal de lo que ellos consideraban lo anormal. Es por esto que en 1903 la Secretaría de Gobierno destinó una parte de la hacienda de la Castañeda para construir ahí una gran institución destinada a concentrar toda la atención de los enfermos mentales del país. A finales del porfiriato, el gobierno buscaba mostrar un país estable, civilizado y capaz de administrar racionalmente sus problemas sociales. Por eso, el manicomio general La Castañeda fue inaugurado con ese nombre. Oye, ¿y había antes otros manicomios o...? Qué fuerte que se llame manicomio, ¿no? O sea, que le decían manicomio. Ajá. Ahorita ya es institución mental. Ajá, Ajá. y antes O manicomio. institución de enfermedades mentales. O sea, ya no le dicen así, pero manicomio suena como a vintage. Sí. Y en Como de que, general, ¡al manicomio! Así todo, ¡ay, qué miedo el manicomio! Pero tienes que admitir que para el porfiriato a lo mejor era un movimiento súper avant-garde Sí era. para ellos, ¿no? De decir, oye, nadie se está fijando en la salud mental de las Todos personas. fumando. ¿Vamos a manicomio? ¿Qué onda? Sí vamos, ¿no? Está increíble. Ojalá. Nomás para que a ver qué pasa. A ver, mejor se escapa alguien y nos mata o algo. Está increíble. Sí, había otros centros donde atendían la salud mental, entre comillas.
Pero no. Pero eran muy dispersos y sin especialización ni nada. Y este era como el gran centro, ¿no? Exacto, de El- estas obras porfirianas. Ahorita ya le llaman convenciones del Temach. Tan terribles están. A finales del porfiriato, ya les dije eso, bla, bla, bla. Entonces Porfirio Díaz se quería sacar la verga, ¿no? Ajá. A ver qué pedo. Fue inaugurado el 1 de septiembre de 1910, dentro de los festejos del centenario de la independencia de México. Que en septiembre de 1910 es también cuando inaugura el Ángel de la Independencia, cuando hubo muchos movimientos ahí. pone la públicos. primera piedra de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, también otra idea así súper que terminó siendo ahorita el Monumento a la Revolución. Ujú. Entonces era septiembre, hay que conmemorar los 100 años de la independencia y soy Porfirio Díaz, pues claro que voy a hacer todo este gran... Cagadero. Claro. El edificio no se construyó únicamente porque hacían falta más hospitales psiquiátricos o más instalaciones. Se Ok. construyó porque el Estado quería algo más grande, una institución centralizada que sustituyera formas dispersas, viejas e insuficientes de atención a la locura. La obra respondía a una necesidad médica, obviamente, pero también respondía a la necesidad política, ya que con la creación del centro psiquiátrico más grande del país, se quería demostrar al mundo y a sí mismos que el Estado mexicano tenía la capacidad de clasificar, de vigilar y de tratar a aquellos que quedaban fuera de la norma. Por eso la Castañeda debe entenderse como algo más que un hospital. Fue una declaración de la época. El porfiriato tenía una fe casi obsesiva con el orden y el progreso, pero también en instituciones que permitieran no eliminar, sino administrar aquello que generaba miedo o incomodidad. Y la locura entraba perfecto en esa lógica. Tampoco es como que me voy a esforzar por terminarlo, sino que puedo a lo mejor controlar desde este punto, ¿no? Ujú. Ahorita ya les compran iPads. Ahorita ya. Ya, ponte el iPad. Ya. El iPad también está. Pero, pues, oh ironía. La Castañeda se inauguró como símbolo de estabilidad justo cuando el régimen que la promovió estaba por entrar en crisis. Pues 2 meses después, en noviembre, estallaría lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Entre 1910 y 1920, el contexto revolucionario modificó profundamente la misión y el ritmo interno del manicomio La Castañeda. La institución estuvo operando, pero bajo condiciones mucho menos triunfales que las esperadas. Los estudios históricos señalan que en esos años hubo una población interna muy baja y un promedio de estancia relativamente corto en muchos casos. No, pues necesitaban esos locos para que estuvieran peleando en la revolución. O Sí, sea, ¿verdad? no. Todos los locos estaban allá dándose Estaban la a madre. la madre, ¿no? A huevo. Era algo ligado tanto a la inestabilidad del periodo como a la falta de materiales del establecimiento, pues se sabe que el manicomio tuvo que sostenerse solo y gracias al personal que conseguía alimentación, vigilancia, diagnósticos y una fachada institucional mínima. Pues básicamente manicomios como Dinamarca, ¿no? Dijera el Porfirio Díaz. Vamos a traer los manicomios como en Dinamarca. A pesar En de otro eso, idioma. Todos estamos locos. No, nada más les están hablando en dinamés. Dinamarqués. Dinaser. si no sabes te metemos, si no sabes te metemos. A pesar de eso, en los primeros años empezó a consolidarse como el gran centro psiquiátrico nacional, recibiendo pacientes que antes habían permanecido en espacios de beneficencia o directamente bajo el control y cuidado de sus familias, que Ujú. preguntabas. Es decir, incluso en medio de la revolución, la Castañeda seguía recibiendo personas para concentrar la locura bajo una estructura especializada y estatal. Oye, eso, digo, no, evidentemente la gente tenía la visión de que la Castañeda era una institución pública beneficiosa, ¿no? O sea, no la veían como, esto es negativo, pero pues sí había muchas familias que no podían como tener la capacidad de mantener a esos parientes que sí tenían un trip Ajá. cabrón, ¿no? O sea, Por eso en sus inicios era bajo el aforo, pues, la gente. Sí, La gente que había era poco, ¿no? Poco de los sí, internos. pero qué alivianadón para la banda que sí batallaba un chingo para poder mantener a sus familiares que tenían un pedo ahí. Bueno, vamos a ver si tu opinión A cambia. ver, Vamos pero, digo, por eso yo digo que... Hasta ahorita suena... Ajá, es como sí. esas ideas, es como México, ¿no? Esas grandes ideas mal ejecutadas. Mal ejecutadas. Como el IMSS. El IMSS es una gran idea mal ejecutada. Está- Pero es una gran idea. También desde estos años comienza a ser visible que el manicomio pues, no era realmente el mejor lugar para curar. Pero sí era bueno para clasificar. Desde el funcionamiento interno, puede verse que la institución operaba mediante ingreso, observación, distribución y separación de pacientes por tipo de padecimiento o conducta.
Pues desde el comienzo estaba presente la idea de que la locura podía ser tratada como un problema que se podía separar, se podía medir, se podía ubicar, y pues dentro de todo eso, a todos estos güeyes de aquí me los curas de esta forma. Sí, se pueden hacer Exceles también. puede hacer un Excel de- Un Excel de diferentes etiquetas. Eso me hubiera vuelto loco a mí. Sí. La locura me hubiera brotado en cuanto yo hubiera visto casillas con renglones con fosforescentes. Perdón, Ray, perdón No te por aquello de preocupes. tu boletera. No te discúlpame. preocupes. Te agradezco mucho, Dani, de verdad. Diana, pero sí. Dije di. Ay, pensé que Es que sabía que era Lady con D, pero dije no sé cuál es. Se me olvidaba y me comí un pelón con bota. Terminada la revolución, el manicomio no desapareció ni se redujo. Al contrario, se volvió cada vez más importante dentro del nuevo orden mexicano. A partir de ahí, esa obsesión por separar a los pacientes se volvió mucho más visible y mucho más dura. Entre 1920... Tuve que hacerlo. Nadie lo hizo y vengo de Ciudad de México. Entre 1920 y 1944, la institución creció y se consolidó como el principal establecimiento psiquiátrico del país. Ahora sí, neta. Ahora sí. Neta, güey. Ya sin los pedos de la revolución. Ya sin los pedos de la revolución. Los ingresos presupuestales aumentaron, la población interna se volvió más numerosa y el manicomio pasó a ocupar el lugar central en la atención de personas etiquetadas como enfermas mentales, inadaptadas, problemáticas o comediantes. Estando peros. No se pierdan el open mic en el manicomio de la Castañeda. De la Castañeda. El manicomio de la Castañeda operaba como un edificio... el manicomio de la Castañeda operaba como un edificio con una red de pabellones separados entre sí, donde cada paciente era asignado según su diagnóstico, su conducta, su estado físico y su posición social. Ah, hasta ahí, ¿no? Claro. Los locos con lana y los locos sin lana. Sí, que los locos sin lana pues eran en su mayoría personas que pues eran dependientes de alguna sustancia, supongo. Claro, tenían- luego los agarraron en la O calle. Que más bien como que la locura de ellos era la adicción, ¿no? Era en Ujú. sí un pedo ya que... Bueno, tampoco confío mucho en lo que pasó hace 100 años en la medicina, ¿no? Como que siento que hay veces en que... Pues lo que les decía, de las posesiones y eso, siento que es como un sacerdote ve a una persona con esquizofrenia y está poseído. Está poseído, o sea, Entonces huevo. no creo que haya sido muy... La clasificación o la etiqueta Sí, de no, las... creo que había gente con TDA al lado de gente que tenía claramente demencia o algún delirio. Ajá. O inclusive había gente que vivía en la pobreza extrema y por eso ya era... Era un paria, entonces órale, llévalo allá para que... Sí, o vagabundos que como que pues dan mala imagen a la ciudad, métanlos al manicomio. O sea. Y era una gran idea para el porfiriato, que el porfiriato se encargaba de esto, ¿no? De limpiar la ciudad y... Sí, mira 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 qué qué bonito chido. están las calles, ya no está loquito de la cuadra. Somos dinamarqueses. Toda la Roma Norte es francesa. Y que justo iba a mencionar eso, recuerdo ahí como en episodios donde mencionabas el porfiriato, que Porfirio se encargaba mucho de esto, de así meter abajito de la alfombra a los que Ajá. le incomodaban, ¿no? Los que no se veían Ujú. lindos en su país. Sí, sí, La era, fachada nomás. Eugenio fachadita. Derbez. era su idea del orden y el progreso. Ujú. Uno de los espacios más reveladores era el pabellón de distinguidos. Ahí ¿Los eran... locos distinguidos? Los locos Adams. El tenorio cómico. Ahí eran internados pacientes con recursos económicos suficientes para acceder a un trato privilegiado. Las condiciones documentadas en este pabellón muestran con bastante claridad cómo en México ni la enfermedad mental podía borrar las desigualdades sociales y simplemente las reorganizaba dentro del mismo encierro. Oye, pero también en las cárceles en general pasa, En general, ¿no? O sea, el que en tiene general. varo en México y en todos lados, el que ajá. tiene varo. Cualquier persona que dependa del gobierno en un lugar fijo, siento yo que está a su deriva. Ujú. Ujú. En general. Más en esa época del porfiriato. Más, Sí. más peor. Los internos del pabellón distinguido podían dormir en cuarto privado, no estaban obligados a usar uniforme, podían recibir visitas a cualquier hora y contar con un médico externo que sí le supiera, ¿no? Como los de ahí. Y un Play 5. Un Play 5. Y dildos. Así curaban la demencia, la locura La histeria. para las mujeres, la histeria La para las histeria. mujeres. Y qué risa, porque yo la verdad me urge. Qué ganas de andar loco. Anda, Ray, pero bien histérico. Anda, bien tenso. Qué Este risa de podcast que, se llama que me choquen un carro y yo. ¡Dame un dildo! Oye, sí que luego adjudicaban mucho esto de que pues los esposos se iban a la guerra y que entonces las mujeres se ponían así porque les faltaba actividad sexual y Sí. el médico bien listo, ¿no? Claro, el médico, pues, güey, claro. ajá. El doctor, pues yo tengo ahí un pepino duro. Tengo ahí el remedio. Bésame esta zona. Ah,
Al bur de tío. El albur de tío. De Tecate Roja. Albur de Tecate Roja en mano con cigarro. Lo escribiste a Isabel Fernández. Y bueno, estos vatos privilegiados, ¿no? Dentro del manicomio. Por otra parte estaban los pabellones llamados Tranquilos A y Tranquilos B. Ah, los bien portados. Sí, B. Los bien Como en la primaria, no, eso es del B. En vespertino. Tranquilino, vespertino. Exacto. Ahí iban internos considerados más manejables, menos violentos o menos perturbadores. Los que tenían los TDA, los más Ajá, tranquilos. Los güeyes que tenían nada más ansiedad social. Sí. Así que no sé por qué no puedo hablar con gente. ¡Loco! ¡Estás loco! ¡Eres un imbécil! ¡Demente! Está bien, no sé qué contestar. Soy incómodo socialmente. Y ya. Pero ahí andaban. Y aparte mucha gente, bueno, ahorita tenemos mucha información, tenemos mucho acceso a la información. Hay gente que pudo haber dicho, creo que estoy loco. Ajá. Porque veo cosas y era como, pues no, nada más es una imaginación muy desarrollada, chance, y no es esquizofrenia, porque pues no las estás viendo todo el tiempo, te las imaginas cuando tú quieres imaginártelas, entonces nada más eres estando pero. Nomás eres artista, güey. No tiene nada que ver, Carlos Rivera. El hecho de que se llame, que haya el departamento de Tranquilos A y Tranquilos B, sugiere además una clasificación pues todavía más fina dentro de los tranquilos, quienes serán percibidos como relativamente estables, aunque las fuentes breves pues no permiten reconstruir con precisión la diferencia exacta entre Tranquilos A y Tranquilos B. Bien podía ser los que se apidan de la F. Sí, o sea, específicamente no es que una... No hay el registro así de, Tranquilos A y Tranquilos B. A lo mejor sí era matutino y vespertino. Existían también pabellones para epilépticos. La epilepsia, que durante mucho tiempo había cargado con miedos sociales y estigmas morales, aparecía aquí como una condición que justificaba un espacio propio. Algunas tesis universitarias señalan además que el acceso a pabellones como los de los epilépticos estaba restringido para estudiantes y visitantes ajenos a la institución, lo cual sugiere que eran consideradas áreas especialmente delicadas, conflictivas o problemas dentro del establecimiento. Híjole, es que imagínate en esa época, no sé si ustedes han visto a alguien tener un ataque epiléptico, es que sí asusta, o sea, y en esa época de mucha ignorancia, imagínate, ves a un epiléptico y dices, este güey está loco. Sí, o sea, es No, peligroso. decían como que estaban poseídos, o sea, era como los poseídos, los epilépticos. Sí. Y es como el como, exorcismo de Emily Rose, ¿no? Sí, Ajá, sí. Que ella tenía epilepsia y la gente así de, está poseída. Ajá, No exactamente. También tenía delirio religioso, inducido por la culpa católica que hemos vivido todos los norteños. Pium, pium, pium. O sea, no sé si eso, digo, creo en Dios, no creo en la religión, pero podría decir, oye, pues a lo mejor un espíritu ahí se te mete, quién sabe. No conozco a nadie cercano, no conozco casos en México cercanos, casi todos son así que, no, una señora, y te cuenta alguien que no estuvo ahí. Claro. Entonces, Doña de repente Pulcocracia, sí ¿no? dudamos de eso, pero creo que más, o sea, específicamente la epilepsia, yo tengo familia que ha tenido ataques epilépticos. Sí te da cierto como estrés al reconocimiento de que es epilepsia, ya nada más buscas una cuchara. Exacto, sabes que le quitas todo lo que está alrededor con lo que se pueda golpear. O sea, creo que ya cuando ya vives la experiencia cercana, ya dices tú, no, pues está y tienes la información, tú sabes que eso es un Sí. algo, ¿no? Y que no es mortal Sí, ni no, nada. que no le está pasando nada más que una reacción de su cuerpo a sensibilidad de la luz, sensibilidad de lo que sea. Pero en esa época fue, ¡ala! Está viniendo el asqueroso clase B Sí, llévenlo al pasillo Z, donde están los muertos. Es que yo me imagino una viejita y así sí saca su rosario y lo, ay, sí, madre, París. Se empieza a orar, ¿no? La señora, porque pues sí ve un epiléptico y piensa que es un La verdad, demonio. si a mí me diera epilepsia, yo usaría mi comedia. Digo, no creo que esté bien hacerlo. Pero si una señora se me hacía con un rosario, le diría, puta. Diría yo. Aunque creo que no, como no soy epiléptico, no tengo conocimiento, soy un ignorante. Junto a este pabellón estaba el pabellón de los agitados. Ay, Sagitarios. Y ellos ya así como que, ay, los Aries. Ay, los Aries Todos de que nosotros estamos locos. Nada más nos gusta fumar. En el pabellón de los agitados eran colocados los pacientes percibidos como más alterados. Está muy mal ese nombre. O sea, ese nombre está... Porque agitados a mí no me suena... Algo o sea, no- ¿qué había? ¿Un pasillo de los excitados también? En el pasillo todos de que... El pasillo de los cachondos.
O de los bofeados, ¿no? De los que andan así cansados. Ay, no, qué cansancio, de verdad. Es que estamos abajo de los de la B. Sí, Pinche ahora los estrés. pabellones cambiaron las empresas, ahora es el departamento de contabilidad, ¿no? Todo gris ahí, todo Ahora es deprimido. diseño gráfico en la web. Diseño gráfico, ya los Bueno. agitados ahí. Entonces ahí eran colocados estos pacientes percibidos como más alterados, más difíciles de controlar o más perturbadores para la disciplina interna. Aunque no todas las fuentes describen con detalle la vida cotidiana dentro de estos espacios, su sola existencia muestra que el comportamiento del paciente era un criterio tan importante como el diagnóstico de su problema mental. Mm. No era lo mismo ser visto como de los tranquilos que como agitado. Esa diferencia podía definir el tipo de vigilancia. Hasta la basura se separa, ¿no? No te Sí, confundas, yo soy de los sí. tranquilos. A mí no me estés comparado con los excitados porque esos no tienen cuerpo, son los animales. Yo nomás camino muy rápido. Porque soy dinamarqués. No, mientras da vueltas así. Yo nada más no quiero que me comparen con los pendejos esos de los excitados porque están todos llenos de mecos. Y el güey hablando solo, ¿no? Hablándole a la ardilla. Y la para- enfermera. Ay, no, porque mentí que era doctora. Maldición. No era lo mismo ser visto como un tranquilino que como un agitado. Ah, ya lo decía, bla, bla, bla. Esta diferencia definía el tipo de vigilancia, el grado de aislamiento y el modo en que médicos, empleados y otros internos se relacionaban contigo. Con palos así. Los excitados. Ponle en tu pantalón. Con un El palito. excitado, no puedo, es que se me escapa. Otro grupo claramente identificado era el de infecciosos. Su presencia deja ver que la Castañeda no solo organizaba la locura, sino también el cuerpo. A los pacientes, ¿Qué eran los infectados? los infectados eran... Pues mira, a los Zombies. pacientes con padecimientos contagiosos se les separaba del resto bajo una lógica sanitaria. O sea, ya no mental. No, Era otro es, departamento de que aquí vamos a analizar la situación de infección. es que más que nada nace de los sifilíticos, que Ya. empiezan a tener problemas mentales por, Ah, por el ok. desarrollo Bueno, que si de la pensamos bien sífilis. también, pues muchas de las enfermedades sexuales eran por personas que se dedicaban al trabajo sexual o personas gay que no salían del closet y se metían con esposas y con vatos y todo. Y también estaba muy marginalizado eso como enfermedad mental. Exacto, y mucho de eso lo desarrollaban los ejércitos revolucionarios. Todos esos ejércitos que llegaban a un lugar, tomaban el pueblo, violaban mujeres y todo eso. Y eso propagaba muchas enfermedades. Y luego el mismo güey sífilis, enfermo todo. iba a otro lugar a tomar. Entonces, Ajá. pues ahora sí sería un merequetengue, ¿no? Ujú. Que la sífilis la comparaban con... ¿Cómo se llamaban las de... Jesús acercó a personas con... Leprosa. Lepra. Ah, la sífilis la ponían, o sea, fue como una contraparte contra el VIH. Una vez fui a una como expo de informativa, como congreso acerca de enfermedades de transmisión sexual y todo eso, como que fui invitado, Ok. de que nomás como para dar concientización, influencer shit. Ajá. Y me acuerdo que dijeron como que antes, o sea, el VIH ahorita ya está como en información, está mucho más aterrizado que antes, o sea, la gente ya no se está muriendo. Hay mucha gente, lamentablemente, que está falleciendo por el desarrollo hasta el SIDA y así. Ajá. Pero ya hay mucha más información en las escuelas, en lugares públicos y todo. La sífilis era considerada como si fuera, como si alguien tenía sífilis y estaba a metros de ti. La gente gritaba y se iba, como que entraban en pánico porque pensaban que la Sí. atmósfera que te rodeaba era, Claro. Era contagiosa. era contagiosa. Ajá, o sea, Ah, mucha mala información. Siento que la gente que debería estar en el manicomio era otros. Sí. y a ellos sí les eran los del palo, ¿no? Eso, De que no estás se para acer- allá ajá, y no te acerques. Ajá. Exactamente. Se dio Y- información. Y de eso se trataba ese pabellón. El Mm. pedo, güey, es que ahí metían a sifilíticos a todo, güey, que de una gripe y este güey... ¿Una vámonos roncha todo. rara? Una roncha, vámonos. Vámonos. En los Él registros... la tiene muy grande. Eso es una enfermedad. normal. Él no debería de estar aquí. Míralo con los sifilisos. Sáquenlo, A ver, sifilisos. Hola, soy Martín los sifilisos. Está muy fuerte el pelón. En los registros también encontramos el pabellón de los imbéciles. Todos los comediantes ahora sí. ¿Qué? Así le dicen ahora las conferencias del tema. No se trata de una exageración narrativa, sino una categoría institucional real. Ahí, en el pabellón de los imbéciles, se encontraban las personas diagnosticadas. Es un open mic. Así. O sea, es de que bienvenidos al pabellón de los imbéciles. Llegaba uno así como de, yo desafía al porfiriato. Yo me puse a cantar en un open mic de chistes. Exacto, exacto. Es No el lo hagan. pabellón de los imbéciles. Si no están tocando la guitarra ustedes, no lo hagan. Un open mic es para contar chistes. Bueno, en el pabellón de los imbéciles se encontraban las personas diagnosticadas con lo que entonces se entendía como formas de retraso mental
u otras condiciones intelectuales consideradas permanentes. Que existiera un pabellón con ese nombre dice mucho sobre la violencia incrustada en el sistema clasificatorio del manicomio. La institución no solo encerraba a estas personas, sino que fijaba identidades degradantes dependiendo en dónde estabas. Porque sí, o sea, puedo estar en el pabellón de los imbéciles, pero no soy un pendejo. Exacto. A una persona no solo se le internaba, se le convertía en categoría y esa categoría determinaba su lugar dentro del sistema y dentro de la vida. Relacionados con esta misma lógica aparecen en estudios universitarios otros términos como idiotas, oligofrénicos y pacientes con retraso mental. ¿Ligofrénicos? ¿Qué es eso? Oligofrénicos. Es ¿Qué es como eso? también como una especie de Es retraso. un hechizo de Harry Es un Potter. hechizo de Harry Potter. Oligofrénico. Y la gente... Huele a caca. Ahora huele caca todo el tiempo. Lo tengo aquí. Oligofrénico es un adjetivo médico hoy en desuso y considerado peyorativo que describe a quien padece oligofrenia. Disculpen. Órale. ¿Qué es oligofrenia? Dícese del oligofrénico. Caracterizada por una deficiencia mental grave o discapacidad intelectual. Wow. Es una forma médica, Pues, ¿no? médica de decirle a Ese alguien güey está en pendejo. El médico. que los médicos están bien pendejos. Los médicos tienen Gracias a todos por oligofrenia. salvar nuestras vidas. Qué valientes. Qué valientes que En la pandemia se le Qué feo que le rifaron. agradezcan a Dios lo que ustedes hacen, de verdad. Ustedes salvaron al país, no Dios. Vocabulario que bla, bla, bla. Bueno, este vocabulario que hoy resulta ofensivo o clínicamente obsoleto, en ese entonces formaba parte del lenguaje normal de la institución. Perdón. Es que volteé y vi que estaba así. Yo así. ¿Qué pasó con los oligofrénicos? Perdóname. Perdóneme, soy oligofrénico. Bueno, a ver, en mi defensa es que no estaba tan metido en la cámara y yo así con un cigarro y aquí en efecto de cine. En efecto. Y yo, están viendo así cómo se ve difuminado Acércate, Ray. Ángel. Esta toma estaba totalmente planeada. Nosotros, el póster es el thumbnail. Ponte en medio. Así viendo de Es frente. que me tengo que acercar mucho. Esa es la miniatura. Pero hazte para acá. Bueno, Ya basta. los que no están viendo este episodio en YouTube No lo están disfrutando. están en el pabellón de los imbéciles. Váyanse a YouTube. Váyanse de YouTube. Quiero estar solo. Spotify no nos paga. Cierto. También se documentaban espacios para alcohólicos, ya que el alcoholismo podía convertirse en motivo de internamiento y clasificación dentro del manicomio. También tenían su espaciocito. El anexo, era el anexo. Okay. Como vemos, la Castañeda pues, no solo recibía a los pacientes y los trataba, los ordenaba, los jerarquizaba y los convertía en humanos administrables dentro de la institución. Deshumanizándolos, pues. Claro. Ujú. Quienes estaban a cargo podían definir quién era normal y quién no era normal, quién estaba enfermo y hasta quién se volvía institucionalmente sospechoso de estar enfermo mental. Güey, no manches, o sea, ya no te puede dar una pinche alergia alimentaria porque, métanlo con los infecciosos. Sí, Ajá. güey, y salías... Sí, nadie podía decir, uy, se me regresa la comida. Todos los pacientes de 40 años así. Estoy súper oligofrénico. Estoy súper oligofrénico. En esa lógica, el crecimiento del establecimiento en ese entonces no fue un accidente marginal. Fue parte de una época en la que el poder quería clasificar mejor a su población. Incluso cuando esa clasificación implicará que personas sin problemas mentales entraran a la Castañeda y ahí mismo los desarrollaran. Ujú. La relación entre familias poderosas, médicos y autoridades reforzaba ese proceso. Muchas veces eran los propios parientes, quienes pedían que internaran a algún familiar incómodo y pagaban por impedir el regreso del paciente al exterior. De que, nomás dejaron la herencia, ¿no? O sea, ya se usaba como... Se me hace que mi carnal está loco. Ya se usaba ahí como arma, ¿no? Sí, es una forma de deshacerte de Claro. los parientes para llevarte sus... De parientes, de gente, de vecinos, así Mira. de que, y la vecina nos cae engorda y todos, se me hace que está loca la vecina. Anda bien oligofrénica. Y le decía, pues estoy loca, ¿pero qué? ¿Qué van a hacer? Pero no ¿Internarme? imbécil. Los voy a volver locos a todos. Bastaba a veces con que un conflicto familiar, moral o social fuera traducido a términos clínicos para que una persona terminara atrapada dentro de esta institución. Oye, pero sí que pelada para el gobierno, ¿no? Para una institución, así para, pues sí, el Estado, decir, cualquier persona que me cause un conflicto, la mando a la Castañeda. Sí, a huevo.
La locura entonces ya no era un problema médico sino social, y el manicomio operaba como un mecanismo de expulsión social, pero conforme aumentaba la población interna, se iba haciendo más visible el desgaste de esta institución. Ah. La concentración de tantos pacientes en una sola institución generó tensiones que con el tiempo iban a ser imposibles de ocultar. Iba a haber saturación, violencia y una distancia creciente entre la ayuda psiquiátrica que prometían y la experiencia real dentro del encierro. Un IMSS cualquiera, ¿no? O sea, sobresaturado. Sí. Todos Mal ahí atendido. amontonados, ahí en una esquina, todos acostados, así, miados, ¿no? Sin Mal atender. atendidos. Sí. Sin medicamentos. pagados. Mal pagados. Así son los Open Mics en Ciudad de México. Ya pones a decir, de público difícil no estés No, pues, hablando. Dentro de la Castañeda, la idea de tratamiento podía adquirir formas muy distintas. En las primeras décadas se recurrió a métodos que hoy resultan difíciles de leer sin incomodidad. Baños fríos, hidroterapia, convulsiones inducidas con cardiazol, comas insulínicos y más adelante electrochoques aplicados a pacientes con distintos diagnósticos. Oye, ¿y cardiazol qué será? ¿Qué es cardiazol allá detrás de cámaras? Es Pero un medicamento suena que... como un acelerador de corazón, ¿no? Convulsiones inducidas con cardiazol. Es un Está potente estimulante del sistema nervioso central utilizado históricamente como analéptico para estimular la respiración y circulación. Madres. O sea, se usaba como para las Te provocaron un convulsiones. infarto, prácticamente. Ujú. Dice que se usaba en el qué estrés. tratamiento de la esquizofrenia. Qué ¿Servía? Ahí está. No. Entonces está más cabrón, güey, donde te metan por algo que tú ni estás enfermo, ya estaba culero ahora. Ya te de daban ahí al ahí. tratamiento que te den, todavía peor, no se convertía ahora sí en un cuarto de tortura. Y luego dijiste comas insulínicos también, ¿no? En comas insulínicos, O sea, les ponían insulina a lo pendejo como si... hasta O sea, la provocarles insulina el- es súper delicada para administrarse, entonces así bien medidas, no, Sí. no me imagino. No, Había no. insulina al menos. Y súper informal, porque seguro también ponían a los matutes ahí de Porfiriato a cuidarlos. No es como que van a ser personas con... Unas Preparadas, enfermeras ¿no? bien... expertos en salud ajá. mental, no eran. No, menos mujeres, yo me imagino Ajá. que mujeres menos, porque pues también asumo que ha de haber mucha, pues cochinada ahí, o sea, se había tanto secreto y la gente podía meter a su familia al manicomio sin que alguien los analizara, estoy seguro que violaron a muchas personas. Ah, Sí, porque claro. también la idea de los pabellones suena que están todos encerrados en algún lado, ¿no? Eran Y no pabellones. dividían pero todos mujeres y hermanos, hombres, ¿sí? o sea. Ujú, no había era mujeres, todo hombres, mundo. había niños, güey. Había No, niños y ay, había viejos, ancianos y ancianas. En algunos expedientes, estas terapias aparecen repetidas durante semanas, a veces sin que quede del todo claro por qué se elige ese procedimiento y no otro, en lo que nos hace pensar de que realmente ese tratamiento es de los güeyes que lo metieron o así de, este güey mételo y dan una calentadita. Oye, ahorita dijiste hidroterapia, y luego, pero antes dijiste baños de agua fría. Baños fríos. Baños fríos, o sea, ¿esa era la hidroterapia? ¿De te damos un pinche manguerazo de agua fría? Ahorita ya los güeyes que lo pagan con estos de hielo, ¿no? Así. Que terminas pareciendo una perola. El baño frío y la hidroterapia, no, creo que la hidroterapia venía más como el coco wash. Ok. Ah, ok. Hubo también casos de malarioterapia para enfermos con parálisis general progresiva, vinculada a la sífilis. Un método que consistía en provocar fiebre mediante la inoculación de paludismo con la esperanza de frenar el deterioro. Todo esto formaba parte del lenguaje médico de su tiempo y era defendido como un avance científico, pero visto de cerca deja una imagen áspera del manicomio. Estaba lleno de cuerpos inmovilizados, crisis provocadas a propósito y una medicina que trabajaba sobre el sufrimiento con herramientas que hoy pues son brutales, ¿no? Y es ni hablemos tortura. del entorno, porque también, o sea, si te meten a un manicomio y estás rodeado de gente que no tiene el mismo como síndrome o O características de la enfermedad igual que tú, pues también te terminas deprimiendo ahí, ¿no? No es como que vas a estar así de, ay, pues como no estoy yo tan loco, entonces Ajá. no yo me no toca. estoy tan mal. Ajá, y Ah, que no. luego te manguerean y es así de, algo se quiebra en tu cabeza. O sea, Claro. te pueden hacer loco, claro que te pueden volver Sí, loco. Claro. Punto para el manicomio. Dice, tenemos locos. ¿De qué? Aquí no hay nadie sano y todos, No. de que pues no, los hicieron también a los que no eran. A los que no eran los hicieron locos, pobres. Estaban sometidos a vigilancia disfrazada de observación médica, arreglamientos, horarios y una disciplina que buscaba que cada aspecto de la vida como dormir, comer... Es que dormir es cuando comes dormido. güey. Dormir. Ay, oigan, traigo mucho, se me voy a dormir. Porque tengo hambre y sueño. Dormir, comer, caminar, dejara de depender de la voluntad personal y pasaba a quedar bajo control institucional. A eso hay que sumarle
la fuerza de las etiquetas diagnósticas. Una vez dentro, la persona no solo cargaba con su padecimiento o con la versión que otros habían construido sobre ella, sino que cargaba con una identidad médica que condicionaba su trato, su circulación por el manicomio y en muchos casos pues, sus posibilidades de salir o no. Ujú. Entre tantos casos, uno de los más documentados es el caso de Consuelo. Concha. De No, Concha, no, sí es Consuelo. De Chelo. ¿Cómo se dice? Sí, es Chelo es ¿no? Consuelo, Concha Conchita. es de Concepción. Sí, Ah, exactamente. Chelo. Concha es de pussy, de pussy. Yes, mama. Eso es Concha. Concha. Entre Chelo, ¿Verdad? Doña La gente, Chelo. que, Doña Chelo. la gente que no está en YouTube, de verdad se lo está perdiendo, Sí. Top. Estoy haciendo caras con las reacciones y cuando se equivoca Omar. Entre tantos casos, uno de los más documentados es el caso de Chelo. Consuelo provenía de una familia marcada por antecedentes de internamiento psiquiátrico. Su madre había sido ingresada varias veces y su padre era descrito como un hombre excesivamente nervioso. Pronto comenzó a construirse la idea de que ella, al ser la hija de estos padres que habían entrado varias veces al manicomio, pues seguramente también tenía algún problema, ¿no? Así que también dijeron, vamos a encerrarla. Los médicos la describían a ella como una joven que era de buena educación e inteligencia, pero cuyo carácter había cambiado con el tiempo. De Pues ser una joven dócil y apacible, habría pasado a ser impaciente, agresiva e insumisa. Ese cambio en sí mismo ya lo interpretaban como signo de desorden mental, pues en ese contexto una mujer, al dejar de ser obediente, podía empezar a leerse como una enfermedad mental. Ay, o sea, y qué horrible que llegaban y a lo mejor los ponen en un pabellón que tenían más libertades y tenían más cosas y poco a poco se iban degradando con estas y iban como degradándose de rango de libertades, ¿no? Ya los llamaban al pabellón donde están más peligrosos. Ajá. O son más, pero solitos en esa misma institución se iban degradando, ¿no? O sea. Y pues seamos honestos, los sacaron del fundillo las cosas de esto es lo que está funcionando, esto es un descubrimiento médico y científico, la neta. Pues no, o sea, eran tortura. Claro. Porque pues cómo le vas a quitar lo loco a alguien lastimándole? Exacto. O provocándole diarrea, o mojándolo con agua fría. O sea, ¿cómo alguien en su cabeza dijo, la salud mental no es salud, es estabilidad y obediencia? Exacto. The fuck, man, métanse, ojalá les estén picando el fundillo en el infierno a todos ellos. En una ocasión, Consuelo escribió una carta a un antiguo novio. No puedo dejar de pensar en Consuelo Duval. O sea, dices Consuelo así, no me imagino así que le quieren inyectar y ya. La amo, le mando un beso a Consuelo. Consuelo escribió una carta a un antiguo novio. Eso está viendo. Su carta llegó a las manos equivocadas y esta persona la puso en el radar de la institución. Ella mandó una carta y alguien... A un novio y alguien la cachó. Alguien cachó y la puso en el radar de la institución. El problema psiquiátrico del que sospechaban no era porque la carta fuera absurda o incoherente, pues estaba escrita muy bien, excepto por un detalle. Era demasiado intensa y apasionada en lo que escribía. Mames, o sea, la morra tenía... Consuelo era lesbiana. Sí. Nadie le dijo. Escribió algo bien vergas y bien intenso. Y dijeron, no, esto está muy No, intenso. está intenso, güey. Esto es una obra de teatro. Ellos de que esto no es el fantasma de la ópera. Y no, medíquenla. Y Consuelo fumando. Bohemia, nomás Consuelo. Que como apesta aquí. Toda lúcida. Es decir, el problema no era que Consuelo no pensara con claridad, sino que sentía y escribía con una intensidad que escandalizaba a la sociedad. Ya que una mujer que expresaba su deseo sexual de forma demasiado directa para la Castañeda era sospechosa. ¿Qué pedo? Bajo ese contexto, la psiquiatría no aparecía solo como la ciencia médica, sino como una vía para corregir una feminidad que se salía del molde. Y eso fue suficiente para internarla. No mames, o sea, si fuera Chabela Vargas, si hubiera sido contemporánea, Ajá. la mandan a la No, a Chabela ni la agarran. Chabela se envuelve en su poncho y flota así, se va. Mientras fuma con una guitarra y dedea a una mujer. Sí, o sea, ella así de... Oh. O sea, sí, No había pabellón para pero Chabela. ahí te das cuenta de cómo también los Kings eran considerados
O sea, una enfermedad mental, porque hace escasos 10 años alguien decía, mira, neta, me gustan los pies y todo, pinche enfermo. Mándenlo a una Pinche imbécil. institución. Yo ahorita no me vengo si no me escupen. Es como, ya evolucionó tanto que la gente, en aquel entonces, siendo una mujer, más que nada, pues toda la misoginia que existía, me Claro. imagino el quíntuple de lo que existe ahorita. No es que minimice la que está ahorita, porque la que está ahorita está de la verga también, pero... O sea, qué fuerte que ella siendo libre, como teniendo libre albedrío y teniendo un medio de expresión, Ajá. la quisieran censurar diciéndole, tiene una enfermedad mental. Y seguramente más dijo, arre a cochar, algo así bien Le tranquilo. había dicho, quisiera que me beses el tobillo. No ¡Puta! puede ser. ¡Maldición! ¡Golfa! Los médicos anotaron en su expediente que tenía una relación complicada con los hombres, una fuerte carga erótica en sus delirios y una tendencia a expresarse con pasión desmedida. Ya lesbiana, y ya. El sueño de cualquier hombre y mujer ahorita. Una mujer que explora su cuerpo, se siente segura. También estaba en su expediente que hablaba demasiado, que amaba demasiado y que se resistía a ciertos controles familiares y que no era capaz. Pues el porfiriato así en el infierno viendo 6 de copas. ¿Qué es esto? maldición. ¿Qué es este manicomio? Oye, sí que fuerte esto de eres demasiado, ¿no? O sea, como... Eres como tanto, güey. Libre. Eres Prácticamente libre. le está... O sea, yo creo que muchos dijeron, se cree hombre. Y justo creo que lo que leían era como, ella no está en su mente. Esto no es una mujer, esto es un hombre. Ujú. Sí. Porque está expresando deseos sexuales, es intensa, toma decisiones propias. Es como que literal la primera feminista. Consuelo. Sí. O sea, como de que, ¿por qué? ¿Sabes? Como que, qué chistoso que la manipulación y la culpa sumada al control, porque eso era. O sea, Ajá, no vamos a decir que era como de, queremos ayudar a la gente, queremos que salgan, se No. dediquen, busquemos formas de ayudar. Nada, o sea, nada más querían tenerlos ahí porque eran marginados. No, Totalmente. Y la gente que era como, que se salía de la normativa de, yo soy una mujer que se expresa, era un peligro para ellos. Sí. Porque pues si esa mujer llegaba a otras voces, Ajá, exacto. les queda cortita, así les queda su revolución, mierdas. Sí. La revolución tomada por mujeres. Así. Huevo. En la historia de Consuelo aparece además su hermana Guadalupe. A lo largo del expediente, Guadalupe informa, interviene, visita y pesa mucho en el destino de Consuelo. No para ayudarla, sino para perjudicarla. La relación entre ambas era tan tensa que los médicos observaron que las visitas de la hermana empeoraban sus crisis. Y con esto de que empeoraban sus crisis era de darle más tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues o baños fríos o dale algo porque está empeorando sus la crisis. madre va cada vez más. Pegarle en las costillas. Simón. Consuelo, sí. Sí, pendejo. Dale otro, güey. No sabes dar ni vergazo, sabes dar puto de mierda. Y el guardia, soy gay. Soy gay, me gustan los hombres. Y lo meten al manicomio. Y se hacen amigos. Ay, ya, cochis, Ay, ya. Tú empezaste. Ese es amigo, No me la hagas, Jochis. ese es amigo que empiezan cayéndose mal, ¿no? Siempre pasa. Hay un güey que te caía mal y termina siendo tu compota. Cogiendo. Terminan cogiendo siempre los que se caen mal. Llegó un punto en el que Consuelo escribió que prefería sepultarse en vida dentro de la Castañeda antes de salir y volver a vivir con su hermana. Se quedan muy mal. Ahora sí que la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Se quedan muy mal. El caso se vuelve aún más complejo con la aparición de Salvador, un hombre con quien Consuelo sostuvo una relación amorosa dentro de la Chava. institución. Con La un chava. hermana intentó impedir ese vínculo y dentro del manicomio la relación fue vista como una amenaza moral. Cuando las autoridades la descubrieron, la calificaron como una, cito, inmoralidad para el establecimiento. Inmoralidad, dice los que hacían enemas con... Después de un ácido. tiempo, Poca madre. por fin se le concedió el alta. Pero Consuelo se negó a salir. Pidió quedarse en la Castañeda. Ahora quería trabajar ahí y formar parte del sistema que la había violentado. Pues prefería eso a la incertidumbre de salir y ser juzgada o no poder mantenerse. Ajá, sí, o peor, O verse peda. con su hermana. O verse con su hermana. O era la pendeja Terrible. de Guadalupe. Primero fue profesor ahí y luego ayudó en diferentes labores a cambio de comida y alojamiento. Afuera siempre estaba la libertad y dentro siempre estaba el horror absoluto. Así era el país. Para Consuelo, la vida exterior no representaba necesariamente una alternativa mejor. Quedarse dentro podía ser paradójicamente una forma de escapar del control familiar que ejercían sobre ella y de la dependencia y de una convivencia que percibía como más asfixiante. Mientras trabajaba en la Castañeda, Consuelo se le ocurrió, dijo, voy a escribir un manuscrito sobre la vida de los internos y administradores dentro del manicomio. Y dijo, y lo voy a mandar al Me periódico El Universal. Yo hubiera mentido. Yo hubiera dicho, entre los guardias se tocan.
Se tocan horas y horas y horas. Y cuando viene el hijo de Porfirio Díaz es el que más coge. De hecho, el estoy hijo- pensando en definirlo como en el futuro un puerto USB. Le entra por todos lados. No sé qué es USB, pero Aún no se pero le inventa esto, pero pues no sé, tengo magia en mi cerebro. Estoy demasiado apasionada que estoy hablando de USB y la nube digital. Tengo una idea. El delirio en demencia, ¿cómo dijiste ahorita? La histeria. La histeria masculina se quita si les chupan el culo. Verás que mansitos andan después. Pero- Oye, ahorita que dijiste del hijo de Porfirio Díaz, el hijo de Porfirio Díaz, que se llama Porfirio Díaz, que se llama Porfirio Díaz el hijo. ¿Lo imaginarías? Porfirio Díaz. Díaz. Te llaman Porfirio, güey. Que te diga Porfi. Ay, no, me mato. Porfi. No, qué horror. Ay, Porfi, ya. Sus amigos de esa, ¿no? Sus amigos No, de esa. horrible. El hijo de Porfirio Díaz fue el arquitecto o el principal ingeniero en diseñar el manicomio de la Castañeda. Bueno, pues a lo mejor no estás tan equivocado, Ray, en todo lo que escribió Doña Chelo, porque en su escrito describía la Castañeda como, cito, prisión y burdel disimulado. Un cogedero, en un cogedero. Pues hay una serie, la serie American Horror Story, hay una, la segunda temporada se llama Asilo, Ajá. Asylum, y justo era como eso, como que sí había esta como cosa surrealista del diablo y de espíritus y así, Ok. pero también tenía mucho que ver, porque era como que, pues la versión del porfiriato en Estados Unidos fue cuando fue todo lo de los nazis. Ok. Muchos nazis se fueron a vivir a Estados Unidos, como que encontraron allá espacio Refugio, ¿no? para que no los mataran, estén pudridos en el infierno. Y estaban, mucho de eso era el intercambio sexual, o sea, como de que en lugar de que entraras a tu terapia diaria de electroshock, Ujú. te la metía el doctor, como para decir, pues mientras tú me dejes metértela, no te voy a hacer la Ay, terapia. No, a ver, Y mucha gente, pues gracias a que no prevenía hacerse esas terapias, encontraba lucidez. O sea, como que decían de que, güey, me están violando. Esto no está Ok. bien. Entonces se salían, se escapaban y iban y denunciaban. Justo como muy parecido a eso. Yo creo que está medio inspirado. A lo mejor. A lo mejor. En el escrito, ella hablaba con santo y seña de relaciones amorosas, de doble moral y de una vida cotidiana mucho menos limpia de lo que la institución siempre quería mostrar y en especial al exterior. Cuando descubrieron esos escritos, la castigaron y la enviaron al pabellón de los chismos. No, la enviaron al pabellón de los peligrosos, güey. Verga. Pidió hasta el cansancio su alta, después obviamente de su serie de abusos, pero su hermana presionó para que ella siguiera encerrada ahí y al final su destino fue quedarse atrapada dentro de la institución. Según algunos estudios, hasta sus últimos días siguió trabajando en el taller de manualidades, pero ahora sin paga y sin agradecimiento, siendo juzgada en cada momento como un caso perdido de locura. O sea, la exponían así como que... O sea, no a terminó, quedar como- no terminó trabajando. O sea, como No, porque escribió el escrito, güey. Ajá. La torcieron, Ajá. la metieron al pabellón de los peligrosos, Y ya nunca la pudo. chingaron. Ajá. la pusieron a trabajar, Sí. pero ahora sin paga, güey. Ahora es nomás para que estés ahí. Por eso siento que también se me hace medio hipócrita todo el tema conservador. Porque es como de, todos hacen eso. O sea, todos quieren coger. Ajá. No conozco, y al conservador que yo conozco que no coge es gay. Y es de closet. O lesbianísima y de closet. O panista. Todos los demás chupan culo, cogen con prostitutas. Todos. Díganme que no y los voy a sacar. Díganme que Sí, no, sí, pónganme. Yo, totalmente. no, fíjate que yo soy una persona y les voy a sacar una cosita, pero les voy a sacar. A ver, Entonces, ponga aquí. esa gente culpa a otros, a la gente que sí es libre, que se expresa y dice, a mí me gusta mamar 3 pitos, porque tienes todo el derecho de hacerlo, bebé. Ujú. Todo el derecho, mientras sea consensual, todo el derecho del mundo de chupar, hasta chupa el pie a un señor, no sé, Sí, lo sí, que sí. tú quieras. Pero que la gente diga, eso es inmoral. Sí, Esa totalmente. gente, aguas con esa gente. Y que lo Aguas, dice y que porque- influye en que te castiguen. o Eduardo algo. Verástegui, ¿tú crees que me vas a decir a mí que eres heterosexual cuando tu cara se ve así? ¿Tú crees, chiqui? ¿Tú crees que te voy a decir yo, no, se ve súper hombre, masculinísimo? Y él... ¿Tú crees? ¿Tú crees que ese güey nos chupa 3 vergas al día? Claro, pero está tan loco porque la gente le metió en la cabeza que el conservadurismo, que la moral, que tienes que verte a la gente, porque Dios, no conocen a Dios, no saben quién es, Ujú. ni los topa. Y ahí están chingue, y se le arruinan las vidas a personas. Nomás porque un pendejo dijo, es que Dios me va a castigar si soy gay. Sí, güey. Cojan en el infierno. Métanse el pito en la- y seguramente ya lo hicieron porque... O sea, lo hacen mucho. No, de de verdad, yo no creo, yo nunca en mi vida me he imaginado a Eduardo Verástegui con una mujer. El día que eso pase, nos vamos a morir todos.
Entonces, en el caso de Consuelo, murió en 1931 por una insuficiencia renal hepática y solo su cadáver salió del manicomio. Se le encerró hasta que se murió. Con el paso de las décadas, el gran manicomio de la Castañeda fue envejeciendo mal. Pero a diferencia de otros edificios emblemáticos, su desgaste no era solo arquitectónico, sino que ya el daño era moral, ya no había atención médica y el tema político empezaba a pesar. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo el desmadre que hacían, al exterior era de que, mira, tenemos el gran centro psiquiátrico, güey, del país y estamos avanzando mucho en el mundo. Y como no hay mucha forma de poder tener información certera, pues era lo que México decía, ¿no? Entonces en el exterior era como que, pues México está avanzando mucho. Aquí se estaban dando en la madre. Ya con estos escritos de Consuelo y otros testimonios, se empezaba a deteriorar ese poder político, ¿no? Pues sí, porque obviamente todos nos damos cuenta que nos echan mentiras. Cada vez que alguien dice, el gobierno está avanzando, es como de no. Es de no, güey. Totalmente. Quiere decir que no, y por eso están diciendo esto como para que no haya locura colectiva. Y Exacto. te dicen, no, estamos súper bien, estamos mejorando, esto está así, así, así. Y ves las estadísticas, o vives en México o en cualquier país, y te das cuenta que no, que hay muchas cosas que laquean. Y lo chistoso es que la gente te diga, no. Como Trump. ¿Vieron lo que hizo Trump? ¿De qué? ¿Qué de todo? Ayer publicó una imagen de inteligencia artificial como vestido de Jesucristo, poniéndole así la mano en la cabeza a un vato y enseguida ya la gente con comida en las bolsas, así. O sea, una imagen bastante sectaria, como cultista, y el Papa pues habló y dijo, oye, eso no está bien, o sea, no se puede proyectar como Jesús. Ok. Porque eso no está bien, o sea, no puede ser Jesús un vato que es presidente de Estados Unidos, ¿de qué hablan? Y la gente, no, eso no quiso decir Trump. No, eso no quiso decir Trump. O sea, él era como un profeta. Pues imagínate lo que la gente lo quita. Claro, o sea, en el manicomio no hay locos, bebés. En el manicomio hay gente que tiene lastimosamente una enfermedad mental. Ajá, exacto. Los locos están afuera. Sí, y gobernando. Ah, sí. Muchos Muchos Con gobernando. poder, porque les creen tanto y gente más pendeja que ellos les cree tanto que ahí están. Es que está terrible. La gente que defiende políticos debería estar en el pabellón de los imbéciles. Los imbéciles. La gente que habla por Dios también. Sí, también. Dios no quiere, la Biblia dice que no combines mezclilla con nylon y ahí andas de laca. Con tu Levi's, ¿qué es eso? Te vale 3 hectáreas de verga, mejor te matamos el sábado. Porque eso hacían, mataban el sábado a la gente que combinaba telas, pero eso se les olvidó esa. Esa parte no, esa parte la metimos. Hombre con hombre no. Chinga Avísale madre. a tu papá. Avísale a tu papá porque le valió verga ayer que estaba conmigo. Lo que en un inicio se había presentado como solución avanzada para el tratamiento de la locura, terminó convertido, para muchos críticos y autoridades, en el ejemplo más claro de que todo, en el ejemplo más claro de todo lo que no debía seguir siendo la psiquiatría mexicana. Párenla su pedo. Es hasta mediados del siglo XX que la psiquiatría mexicana empezó a cuestionar el funcionamiento del gran manicomio. ¿Y si la estamos cagando? ¿Será? Ellos, creo que no deberíamos de orinarlos, ¿no? Sí. Está mal. Eso se me ha no que está está- bien. Así, guardias que- cogiéndose así a los Sí, güey. Creo que darle su dignidad. Y si de uno por uno al menos. Oh, la verga. Se impulsaron nuevas instituciones para enfermos mentales, en parte con la idea de descentralizar la atención y dejar atrás poco a poco el manicomio que ya estaba muy dañado ante la opinión pública ¿Qué? ¿El gobierno con miedo de lo que la gente opine? ¿Qué? ¿Cómo? y que ya no podía venderse fácilmente como ese símbolo del progreso. El cierre definitivo llegó el 29 de junio de 1968. Ese día, el director Agustín Caso clausuró simbólicamente la institución, cerrando su puerta con una cadena y un candado. El gesto tenía una fuerza enorme. Con ese acto se clausuraban también 68,000 vidas, es decir, decenas de miles de historias que según los registros habían pasado por los pabellones desde 1910. 68,000 personas, güey. ¿Cuánto tiempo duró abierto? Desde 1910 hasta el años. 68. 50 años. 50. La cifra impresiona, pero lo que de verdad pesa es lo que representa. Son décadas de personas clasificadas, encerradas, tratadas, vigiladas o simplemente apartadas del mundo exterior. El contexto de 1968 se vuelve aún más simbólico en su cierre. México, gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, quería exhibirse como un país moderno ante el mundo, especialmente por la llegada de los Juegos Olímpicos. Perdón. Estoy teniendo flashbacks de Ciudad de México ahorita. Así que el aeropuerto parece una central de abasto. Oye, ¿lo dijiste México en el 68? Sí, Valiendo. no se olvida. Sí que pasa, que ocurren todas estas cosas, ¿no? Que por eso viene la represión de los estudiantes también de Díaz Ordaz. Y entérate que llegue un turista
o alguien que venga a visitar por los Juegos Olímpicos y que llegue la mujer turista de, no sé, Canadá. Dinamarca. Y diga, no, pues aquí vengo con mi esposa. Olvídate. Y No. los de ahí, los mexicanos, te tienen que meter al manicomio. Y ella, ¿cómo que un manicomio? Y ella, pues sí, no puedes tener atracción a una mujer. Te tienen que Y ella, ayudar. ¿qué? Así como que sí, como si llegaras al tercer mundo. Ajá. Así de, ¿cómo que no hay derechos para las personas? Y ellos, no. No, los derechos los da Dios. Y Dios era hombre. El fuego ya lo usan aquí. Imagínate, o sea, imagínate cómo voltearía a vernos una sociedad más avanzada en aquel entonces diciendo, ¿cómo que te metieron al manicomio porque le dijiste no a tu mamá? Ándale, güey. Uy. ¿Cómo que te dieron baños Yo fríos? estoy güey? feliz de que toda esa gente está muerta y toda esa gente está en el infierno. Y la que está viva ya no puede hacer nada, ¿no? La que quiere, la que estaba a favor de esos manicomios. Claro. Oye, como una conocida diciendo que las personas bisexuales, ya por ni siquiera mencionar pansexuales, esos ya son mañosos. Eso Ajá. ya es marranada. Sí, ya esos son son cochinas. Ya decídense. Y yo, señora, pues deje de chupar pies. Y si no deja, invite. Si no deja, pues de todas maneras, hágase la limpieza de las uñas. Qué asco. Entonces, con todo este caos de los Juegos Olímpicos de México en el 68, de Díaz Ordaz y sus represiones para intentar mostrar una imagen del México que no era, pues desmantelar el viejo manicomio encajaba bien en la narrativa de la modernización que quería. La llamada Operación Castañeda fue totalmente política. Tras el cierre vino la demolición del edificio. El enorme conjunto fue derribado y con él desapareció físicamente uno de los edificios más emblemáticos de la historia mexicana. Sin embargo, no todo se perdió. La fachada principal fue rescatada en 1969 y trasladada piedra por piedra a Amecameca, Estado de México, donde hasta la fecha sigue en pie. En el sitio original de Mixcoac, el espacio fue absorbido por la ciudad, donde antes hubo pabellones, patios y reglamentos estrictos. Surgieron viviendas, escuelas y calles. Creo que hay un Walmart ahí, no sé Ah, cómo se huevo. llama. Ay, qué miedo. Qué miedo El comprar pasillo de queso los Gouda imbéciles. y voltear y la Castañeda. Atrapada entre el queso y Los guardias y los- se metían palos en el culo. ¿Por qué estás viendo el pepino de esa manera? Porque aquí traes ganas de hacer pipí. El antiguo espacio del encierro quedó incorporado a la normalidad urbana. Pero la Castañeda no desapareció del todo. Sobrevive en la historiografía, en el imaginario popular y, como no podía ser de otra forma, en este podcast. Ah, huevo. Al final, la Castañeda obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El encierro psiquiátrico en México no fue solo una respuesta mediática al sufrimiento mental, sino también una forma de administrar a quienes no encajaban en el orden esperado. Fue un edificio heredero de una vieja hacienda, una obra porfiriana pensada para exhibir modernidad, una institución que sobrevivió a la revolución, un sistema de pabellones que clasificó cuerpos y conductas y finalmente un modelo tan desgastado que el propio Estado decidió derribarlo. Oye, pero me mama que, o sea, el gobierno hizo faramaya, hizo circo al abrirlo e hizo circo al cerrarlo, ¿no? O sea, Sí, güey. como estos influencers que toda su vida hacen contenido, ¿no? Propongo matrimonio, voy a hacer un contenido completo y como un reality show, como un tal Fredo, ¿no? Y cuando se divorcie también voy a hacer un Voy a hacer contenido alrededor de esto. O sea, todo es público y todo es Todo es mandar faramaya. mensajes. Sí, yo siempre he pensado que el gobierno es el peor influencer. Sí, o sea, sí me he dado cuenta y digo yo como de, wow, quieren que nos enteremos de todo, pero no nos dicen todo. Ajá. Y lastimosamente de los influencers que más seguidores tienen. Sí, es sí, lo sus peor. transmisiones en vivo están muy... Yo sí cuando veo a alguien defender a un político sí digo como de yo, wow, eso sí ha de ser como algo... Güey, está terrible. O sea, como que ¿cómo será? ¿Cómo pensará? O sea, ¿cómo caminará? Saludos a mi papá. ¿Cómo, ¿Cómo hablará? O sea, ¿qué se hace de monchis? ¿Qué ve en la tele? O sea, ¿cómo sabes? Como que me digo yo, ¿qué pasa en defender a su alguien- scroll cuando... ¿Qué ve cosas que afirman esta cámara de eco? Cosas que afirman Ah, que el gobierno pensamiento. hace las cosas bien. Sí, como que siento yo que es una... Bueno, analicemos eso y quién sabe, a lo mejor metemos a toda esa gente a otra castellana. Otra Castañeda, dale. Sí. Este episodio fue para mencionar que la Castañeda pues no debe recordarse solo como un edificio siniestro del pasado. Debería recordarse como una pregunta incómoda sobre la forma en que México ha tratado y hasta hoy cómo México trata a aquellas personas que son diferentes. Con esto cierro el episodio de la Castañeda. Wow. Ay, me encantó. ¿Tenemos que hacer algún sonido o algo? Pepino.
Homosexuales. Consuelo, tu historia va a resonar en muchos lugares. Sí. Mi vecina es muy escandalosa y grita mucho. Y, dice, ¡ay, ay! Y grita a sus perros y todo. Entonces me la imagino ahorita que hacemos un sonido y así dije, es el momento justo en el que entra mi vecina gritando. Porque está loca. Y yo, Consuelo. Eres tú, Consuelo, poseíste a una mujer. Guadalupe no poseyó a la vecina. Que la hermana sí ha haber sido ojetita, una mierdilla, mierda. Sí me la imagino así sentada como de... Para quedarse todo lo de los papás, ¿no? Así. Sí, exacto. Para ser la hija También favorita. en el Bien, infierno ya, está ahorita. Sí. Ese fue el episodio de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que llegaron hasta aquí. Si les gustó este episodio, les repito, estoy seguro que les va a gustar otros episodios que tenemos. No sé si quieras mencionar algo. Este es tu espacio por si de algo te pueda funcionar. Si tienen alguna amistad que tenga alguna enfermedad mental, denles su abrazo y díganles que todo va a estar bien. Qué bonito. Qué gran mensaje. Tengo muchos amigos. Muchísimas gracias, Ray. De por nada, a ustedes por acompañarnos. invitarme. Que bueno, esperamos que cuando vengas otra vez a Juárez, pues te eches la vuelta por acá. Obvio, ya saben que sí. Eso es todo. A la patrona, ¿algo que quieras mencionar antes de retirarnos ya? Nada, muchas gracias, Ray, y que ahorita más tarde vas a tener tu show que va a ser un exitazo, por Ah, cierto. sí, sí. Nomás Ah, mencionarlo. Llevo una semana en Juárez. Yeah. En la noche de que estamos grabando este episodio es el show Y de me voy a ir Ray. en vivo al aeropuerto porque sale a las 6 de la mañana mi vuelo. ¡A su madre! Cortesía de público difícil. No, ¿verdad? cortesía del aeropuerto de la Ciudad de México porque nada más ponen ese vuelo en la mañana. No manches. Maldición. Está bien, está bien. Igual Gajes del oficio. mencionar sus redes, chicos, por si alguien los quiere seguir. Ángel Carmón en todos lados. Ángel Carmón, ahí me siguen. A ti, Ray. Ray Contreras R o Pablo Stanley, el que ustedes quieran. A mí síganme como Buenas con el Catrín. Y pues ya, vamos. Ah, no. Les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. ¡Ya!